También el tiempo nos va a veces haciendo ver las cosas con matices un poquito diferenciadores. Creo que eso es enriquecedor, porque nosotros en la unidad de alergia hay algunas cosillas que matizamos o son un poquito diferentes. Al final, insisto, se trata del conjunto, llegar a puntos de encuentro o puntos de acuerdo. Del gluten, muy rápido. ¿Cuánto hay de moda y cuánto hay de realidad en el gluten? Es decir, este es el famoso tenista, Djokovic, que como sabéis ha estado detrás de campañas en el sentido de la intolerancia no celíaca al gluten, y y entre otros personajes parecidos ha hecho que haya habido una explosión social en los últimos años en relación con la posible intolerancia al gluten. Bueno, todo el mundo habla de gluten, poca gente probablemente sabe exactamente de lo que se trata. En el fondo, cuando estamos hablando de gluten, estamos hablando de proteínas de cereales y estamos hablando de dos partes, lo que se llama glutenina y la llamada prolamina, que a su vez depende qué prolamina es, de qué tipo de cereal estemos hablando. Y el más conocido, el más importante, la fuente principal de gluten, el trigo con la gliadina. Yo, a partir de aquí, voy a empezar a hablar de gluten-trigo y al final terminaré poniendo solo trigo y explicaré por qué. Aquí viene lo que es un grano de trigo, no quiero tampoco entretenerme mucho, pero como solamente haceros hincapié, el trigo no solamente es gluten y no solamente son proteínas, tiene más cosas, también tiene hidratos de carbono, son muy importantes y es lo que ha comentado anteriormente el doctor Suárez. El trigo, en principio, ¿qué problemas nos puede plantear? Pues por un lado, lo que es alergia al trigo, que voy muy de pasada, que se depende sobre todo de estas dos proteínas y que en principio no tiene nada que ver con los cuadros digestivos que estamos aquí hablando, aunque tiene su importancia también, sobre todo, en ciertas reacciones alérgicas anafilácticas o no anafilácticas asociadas al ejercicio físico. La enfermedad celíaca, que luego vamos a ampliar, y la sensibilidad no celíaca al gluten, o intolerancia al gluten o intolerancia al trigo, como vamos a hablar. La celiaquía es una enfermedad perfectamente caracterizada, sobre todo quiero hacer hincapié en que es un proceso de mecanismo inmunológico conocido, de transmisión genética, asociada evidentemente o desencadenada por el gluten, que genera un proceso inflamatorio a nivel del intestino. La celiaquía tiene clínica digestiva y clínica no digestiva. Muy importante, se estima que afecta a 1% de la población y nuestras consideraciones es que se queda corto. La celiaquía está infradiagnosticada. Y, muy importante, en muchos casos los diagnósticos tardan años en conseguirse. No es fácil a veces diagnosticar celiaquía. Una cosa es un caso tipo, donde lo tenemos fácil con unos anticuerpos, pero en muchos casos hay que tirar de mucha prueba diagnóstica. Primero hay una sospecha clínica, los estudios genéticos pueden ser una ayuda, pero no son concluyentes en sí mismo. Una serología, que en caso de positividad puede tener una relevancia clínica, pero una negatividad sobre todo no nos está descartando la existencia de enfermedad celíaca. Y lo que ha sido la prueba Princeps hasta la fecha, que es la biopsia duodenal con la clasificación